Hay un concepto que se está predicando en miles de iglesias y que suena compasivo. Dios usa tu daño para cumplir con su propósito. Esta es la idea central presentada en el sermón Confesiones de un hombre dañado, del pastor Dante Gebel, predicado en River Church y transmitido a millones de personas en todo el mundo hispano. Si examinas de cerca el mensaje de que Dios usa tu daño para cumplir con su propósito, descubres algo inquietante. Podría estar enseñándote a construir tu identidad sobre tus heridas en lugar de sobre Cristo. Y aquí está el propósito de este video. Vamos a analizar ese sermón. No vamos a repetir lo que se expone. Vamos a examinar si los argumentos presentados tienen un fundamento bíblico sólido y están en armonía con las enseñanzas generales de la palabra de Dios. Vamos a verificar si los textos bíblicos que se usan están en su contexto original o si están siendo aplicados de manera forzada para justificar una creencia específica. Porque aquí está el problema. Puedes tener las mejores intenciones, puedes ser el predicador más carismático, puedes generar el impacto emocional más profundo, pero si tus argumentos no están alineados con lo que la Escritura realmente enseña, entonces estás construyendo sobre arena. Y cuando se trata de temas tan sensibles como el trauma, las heridas emocionales y la sanidad, la precisión teológica no es un lujo académico, es una necesidad pastoral. Así que en este análisis vamos a desglosar 7 puntos clave del sermón de Dante Gebel. Vamos a evaluar cada uno desde una perspectiva bíblica. Y al final, vas a tener las herramientas para discernir si este mensaje realmente te lleva a la transformación que Cristo ofrece, o si te mantiene atrapado en una identidad de victimismo espiritual, porque la diferencia entre ambos no es solo semántica, es eterna. Estos son los 7 puntos que analizaremos. 1. La estructura tripartita del ser humano: mente, cuerpo y espíritu representados por envoltorio, caja y contenido, y la afirmación de que el daño externo no destruye el valor interno. 2. No fue tu culpa. La separación entre culpa y responsabilidad y sus implicaciones teológicas. 3. Dios usa tu daño para cumplir tu propósito. La idea de que las heridas son parte del plan divino y el combustible para el destino. 4. Los 4 tipos de dardos y el concepto de que todos somos hombres y mujeres dañados. 5. Lo que no transformemos será transferido. El concepto de ciclos generacionales y la responsabilidad de sanidad. 6. El proceso de sanidad requiere honestidad con Dios sobre tu ubicación actual. ¿Qué es la sanidad desde una perspectiva bíblica? 7. La promesa que nunca debiste hacer: no voy a llorar más. La represión emocional versus la transformación bíblica. La estructura tripartita del ser humano. El sermón presenta una analogía visual muy clara. Somos como una caja de regalo. El predicador explica que los seres humanos estamos compuestos de 3 partes. Primero, el envoltorio. Eso es nuestra mente, nuestra personalidad, lo que la gente ve cuando nos conoce. Segundo, la caja. Eso es nuestro cuerpo físico, el contenedor temporal de nuestra existencia. Y tercero, el contenido. Eso es nuestro espíritu, lo que Dios puso dentro de nosotros cuando nos creó, y que, según el sermón, es lo único que realmente tiene valor eterno. La idea central que el predicador desarrolla es esta: puedes maltratar el envoltorio, puedes dañar la caja, pero nunca podrás destruir el contenido. Las heridas que recibes, las palabras que te dijeron, los abusos que sufriste, todo eso daña tu mente y tu cuerpo. Pero tu espíritu, lo que Dios puso en ti, eso permanece intacto. Es un mensaje poderoso, especialmente para alguien que ha sido profundamente lastimado. Porque le dice: lo que te hicieron no destruyó tu valor real. Ahora bien, cuando analizamos esto desde una perspectiva bíblica, tenemos que hacernos algunas preguntas importantes. Primero, ¿enseña la Escritura realmente que el ser humano está dividido en 3 partes separadas de esta manera? La respuesta corta es: depende de cómo lo interpretes. Hay pasajes como 1 Tesalonicenses 5:23 que mencionan espíritu, alma y cuerpo, y que podrían usarse para apoyar una visión tricotómica del ser humano. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos bíblicos reconocen que esta no es una división rígida de 3 componentes separados, sino una forma de hablar de la totalidad del ser humano desde diferentes perspectivas. Y aquí está el problema con la analogía del sermón. Presenta el espíritu como algo completamente independiente y aislado del daño que sufre la mente y el cuerpo. Pero la Biblia presenta una visión mucho más integrada de la naturaleza humana.
Cuando Adán pecó, la Escritura no dice que solo su mente o su cuerpo fueron afectados. Dice que murió espiritualmente. Romanos 5:12 explica que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. La realidad bíblica es que el pecado y sus efectos no respetan las divisiones que el sermón propone. Cuando somos heridos, cuando experimentamos trauma, cuando vivimos en patrones destructivos, todo nuestro ser es afectado, incluyendo nuestra capacidad de relacionarnos con Dios. Entonces, ¿cuál es la perspectiva más equilibrada según la Escritura? La buena noticia del Evangelio no es que tienes un contenido intacto, escondido dentro de ti, que solo necesitas descubrir. La buena noticia es que Cristo ofrece una transformación completa de todo tu ser. 2 Corintios 5:17 no dice: si alguno está en Cristo, su espíritu es nueva criatura, pero su mente y su cuerpo siguen dañados. Dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La diferencia es enorme. El sermón te dice que tienes que proteger un núcleo valioso que ya existe en ti. La Escritura te dice que necesitas una recreación completa que solo Cristo puede hacer. Uno es optimismo humanista, vestido con lenguaje espiritual. El otro es transformación bíblica genuina. Y esta distinción importa porque determina dónde pones tu esperanza. En el valor intrínseco que supuestamente tienes, o en la obra redentora de Cristo que te hace completamente nuevo. No fue tu culpa. La separación entre culpa y responsabilidad. Uno de los momentos más emotivos del sermón ocurre cuando el predicador dice estas 4 palabras: no fue tu culpa. El argumento que el sermón desarrolla es este. Muchas personas llevan una carga de culpa por cosas que les sucedieron cuando eran niños. El abuso que sufrieron, las palabras destructivas que escucharon, el abandono que experimentaron, y durante toda su vida adulta han operado bajo la creencia inconsciente de que de alguna manera ellos fueron responsables de lo que les ocurrió. El predicador comparte su propia historia. A los 5 años, su padre borracho le dijo que su madre se estaba muriendo por culpa de él. Y durante décadas, esa frase determinó su personalidad, sus decisiones, su manera de relacionarse con otros. Entonces, el mensaje central del sermón es: necesitas escuchar esto. No fue tu culpa. Lo que te hicieron, lo que dijeron sobre ti, lo que te quitaron, no fue tu culpa. Pero luego el sermón añade algo más. Aunque no fue tu culpa, es tu responsabilidad sanarlo. Y aquí es donde las cosas se vuelven teológicamente complejas. Cuando examinamos esta idea desde una perspectiva bíblica, descubrimos algo interesante. La Escritura habla mucho sobre culpa, pero no de la manera que el sermón lo presenta. En la Biblia, la culpa no es principalmente un sentimiento psicológico que necesitas superar. Es una condición objetiva ante Dios como resultado del pecado. Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 explica que por un hombre el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora bien, ¿qué pasa con alguien que fue víctima de abuso o trauma en la infancia? ¿Son culpables de lo que les hicieron? Por supuesto que no, y en ese sentido específico, el sermón tiene razón. No fue tu culpa. Pero aquí está el problema. El sermón define la culpa en términos puramente psicológicos y emocionales, no en términos bíblicos. No distingue entre la culpa falsa que cargas por el pecado de otros y la culpa real que todos compartimos por nuestra naturaleza caída y nuestras propias decisiones pecaminosas. Y al no hacer esta distinción, el sermón termina tratando la culpa como algo que puedes decidir no cargar, en lugar de algo que necesita el perdón y la expiación de Cristo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva bíblica equilibrada sobre este tema? La Escritura es clara en 2 puntos que parecen opuestos, pero que en realidad se complementan. Primero, no eres responsable del pecado de otros. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Si fuiste víctima de abuso, abandono o trauma, no cargas culpa por lo que te hicieron. Pero segundo, todos necesitamos la redención de Cristo porque todos hemos pecado. No eres culpable de lo que te hicieron, pero sí eres responsable de cómo respondes a ello. Y más importante aún, necesitas reconocer tu propia condición como pecador que necesita salvación, independientemente del daño que hayas recibido. El problema con el enfoque del sermón es que reduce la conversación sobre culpa a lo que otros te hicieron y nunca llega al tema bíblico central, tu condición ante Dios y tu necesidad de un Salvador.
Y cuando desconectas la culpa de la doctrina del pecado, terminas con una versión terapéutica del Evangelio donde el objetivo es sentirte mejor, no ser transformado en una nueva criatura. La diferencia no es solo académica, es la diferencia entre consuelo emocional temporal y redención eterna. Dios usa tu daño para cumplir tu propósito. Esta es probablemente la idea más controvertida del sermón y también la más popular. El predicador afirma algo que suena profundamente esperanzador. Dios no te usa a pesar de tu daño, sino por tu daño. Tus heridas no son un obstáculo para tu propósito, son el combustible, son la materia prima, son la razón por la que estás cualificado para cumplir tu destino. El sermón desarrolla esta idea con varios ejemplos. Dice que las personas más efectivas en el ministerio son aquellas que han sido profundamente lastimadas, que tu dolor te da una perspectiva única, que tu trauma te permite conectar con otros que están sufriendo de maneras que alguien que no ha sido dañado nunca podría hacerlo. Y para apoyar esta idea, el sermón hace referencia a José en el Antiguo Testamento. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado y encarcelado injustamente. Pero al final, todo ese sufrimiento lo posicionó para salvar a su familia durante la hambruna. La conclusión del sermón es clara. Dios usa todo. Nada se desperdicia. Tu daño tiene un propósito divino. Es un mensaje que genera esperanza, pero también genera algunas preguntas teológicas muy serias. Cuando analizamos esta afirmación, tenemos que separar cuidadosamente lo que es bíblico de lo que simplemente suena inspirador. Es cierto que Dios puede tomar las circunstancias más horribles y usarlas para bien. Romanos 8:28 promete que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Génesis 50:20 registra las palabras de José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Pero aquí está el problema crítico. Hay una diferencia enorme entre decir Dios redime el mal y decir Dios usa tu daño. La redención implica transformación, implica que algo malo es convertido en algo bueno, implica sanidad, restauración, nueva creación. Pero cuando dices Dios usa tu daño, estás diciendo algo completamente diferente. Estás diciendo que el daño mismo es valioso, que las heridas tienen propósito en su estado actual, que tu trauma es parte del plan divino, no algo que necesita ser sanado. Y cuando revisas el texto de Génesis 50:20, José no dice, Dios usó mi trauma para mi propósito. José dice que lo que sus hermanos hicieron con mala intención, Dios lo transformó con un resultado bueno. La acción fue mala. Dios no causó el mal, pero soberanamente lo redirigió. Entonces, ¿cuál es la perspectiva bíblica correcta sobre el sufrimiento y el propósito? La Escritura enseña que Dios puede usar todas las cosas, incluyendo el sufrimiento, para cumplir sus propósitos. Pero nunca enseña que tus heridas son tu identidad o tu cualificación principal para servir. Segunda de Corintios 1 del 3 al 4 es un pasaje clave aquí. Dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nota la progresión. Dios te consuela en tu tribulación y entonces puedes consolar a otros. No dice que tu tribulación no sanada es lo que te cualifica. Dice que la consolación que recibiste de Dios es lo que te cualifica. La diferencia es esta. El sermón te dice que tu valor ministerial está en tu dolor. La Escritura te dice que tu valor ministerial está en la obra de Dios en ti a través del dolor. Uno te mantiene identificado con tu trauma. El otro te lleva a identificarte con Cristo, quien sufrió, murió y resucitó para transformarte completamente. Y cuando confundes ambos, terminas con una generación de creyentes que creen que necesitan permanecer quebrados para ser útiles, que tienen miedo de ser completamente sanados porque piensan que perderían su propósito. Esa no es la libertad que Cristo ofrece. Esa es una cárcel con lenguaje espiritual. Los 4 tipos de dardos y el concepto de que todos somos hombres y mujeres dañados. El sermón desarrolla una categorización sistemática de las formas en que las personas son heridas. El predicador las llama dardos, y según su análisis, hay 4 tipos principales. Primero están las palabras, las cosas que te dijeron cuando eras niño, las etiquetas que te pusieron, las profecías negativas que declararon sobre ti. El sermón enfatiza que las palabras tienen un poder inmenso para formar o deformar la identidad de una persona. Segundo están las acciones, los abusos físicos, emocionales o sexuales,
las cosas que te hicieron sin tu consentimiento, los actos de violencia o negligencia que marcaron tu cuerpo y tu memoria. Tercero está la exposición, las cosas a las que fuiste expuesto demasiado temprano, la violencia que presenciaste, las conversaciones adultas que escuchaste siendo niño, los contenidos inapropiados a los que tuviste acceso. Y cuarto está el entorno, el ambiente en el que creciste, la dinámica familiar, la pobreza, el caos, la inestabilidad, el conflicto constante. Y la conclusión del sermón es contundente. Todos, absolutamente todos, hemos recibido al menos uno de estos dardos. Por lo tanto, todos somos hombres y mujeres dañados. Es una afirmación universal y genera una identificación emocional inmediata con la audiencia. Ahora bien, cuando examinamos esta categorización desde una perspectiva bíblica, hay verdades mezcladas con problemas. Es cierto que vivimos en un mundo caído. Es cierto que todos hemos experimentado dolor, injusticia y heridas en diferentes grados. Romanos 8:22 dice que toda la creación gime a una, esperando la redención. Vivir en este mundo significa experimentar los efectos del pecado. Pero aquí está el problema teológico con la manera en que el sermón presenta esta idea. Iguala heridas emocionales causadas por otros con la condición humana universal ante Dios. La Escritura tiene un término para describir la condición universal de todos los seres humanos: pecadores. Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 explica que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero el sermón reemplaza "todos somos pecadores que necesitamos un Salvador" con "todos somos personas dañadas que necesitamos sanidad emocional". ¿Ves la diferencia? Uno es un diagnóstico espiritual que reconoce nuestra rebelión contra Dios y nuestra necesidad de redención. El otro es un diagnóstico psicológico que nos presenta como víctimas que necesitan terapia. Y cuando cambias el diagnóstico, también cambias el tratamiento. Entonces, ¿cuál es el balance bíblico correcto? Es verdad que muchas personas han experimentado trauma genuino. Es verdad que las palabras hirientes, el abuso, la exposición inadecuada y los entornos caóticos dejan marcas reales. Y es importante reconocer y tratar estas heridas con compasión y sabiduría. Pero la Escritura nunca define la identidad humana primariamente en términos de victimización. Te define en términos de tu relación con Dios. Si estás fuera de Cristo, tu identidad es pecador separado de Dios, sin importar si tuviste una infancia ideal o traumática. Si estás en Cristo, tu identidad es nueva criatura, hijo de Dios, coheredero con Cristo, sin importar cuántos dardos hayas recibido. Efesios 2:1-5 describe tu condición antes de Cristo no como dañado, sino como muerto en delitos y pecados. Y tu condición después de Cristo no es en proceso de sanidad emocional, sino vivificado juntamente con Cristo. El problema con el enfoque del sermón es que centraliza el trauma como la categoría definitoria de la experiencia humana. Y cuando haces eso, terminas construyendo tu identidad sobre tus heridas en lugar de sobre Cristo. La Escritura te invita a algo radicalmente diferente: reconocer tu condición como pecador, recibir el perdón y la justificación por fe en Cristo y experimentar una transformación tan profunda que Pablo la llama nueva creación. Eso no niega que las heridas pasadas necesiten sanidad, pero sitúa esa sanidad dentro del contexto más amplio de la obra redentora de Cristo, no como el propósito central del Evangelio. Lo que no transformemos será transferido. El concepto de ciclos generacionales. Esta es una de las frases más poderosas del sermón. El predicador afirma que existe un patrón inevitable. Si no transformas tus heridas, las transferirás a la próxima generación. El argumento es este: los patrones de comportamiento destructivo se repiten. Un padre abusivo cría un hijo que se convierte en padre abusivo. Una madre emocionalmente distante cría una hija que no sabe cómo conectar emocionalmente con sus propios hijos. Un abuelo alcohólico crea una dinámica familiar que reproduce la adicción en los nietos. El sermón usa el término ciclos generacionales para describir este fenómeno. Y la advertencia es clara: si no detienes el ciclo en ti, el ciclo continuará a través de ti. Entonces, el llamado del sermón es a tomar responsabilidad personal. Puedes culpar a tus padres por lo que te hicieron, pero si no lidias con ello, terminarás haciendo lo mismo a tus hijos. La transformación no es opcional. Es un deber moral hacia la próxima generación. Es un mensaje que genera convicción.
pero también genera algunas preguntas teológicas importantes. Cuando analizamos esta idea desde una perspectiva bíblica, encontramos que hay verdad aquí, pero también hay imprecisión peligrosa. Es cierto que la Escritura habla de consecuencias generacionales del pecado. Éxodo 25 dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero es crucial entender correctamente este pasaje. Primero, este texto no está hablando de patrones psicológicos heredados. Está hablando de las consecuencias del pecado no arrepentido y la idolatría que se perpetúan cuando los hijos siguen el camino pecaminoso de sus padres. Segundo, la Escritura también es clara en que cada persona es responsable de sus propias decisiones. Ezequiel 18 es un capítulo completo dedicado a refutar la idea de que los hijos están condenados a repetir los pecados de sus padres. El versículo 20 dice: «El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo». Entonces, ¿qué está pasando aquí? El sermón está tomando un concepto bíblico genuino sobre las consecuencias del pecado generacional, pero lo está mezclando con psicología popular sobre trauma heredado, y el resultado es una confusión teológica. El problema no es simplemente que transferirás tu daño. El problema es que si no experimentas la transformación que Cristo ofrece, continuarás en patrones de pecado que afectarán a otros. Entonces, ¿cuál es la perspectiva bíblica equilibrada sobre este tema? Es verdad que los patrones familiares de pecado pueden repetirse. Los hijos a menudo aprenden comportamientos destructivos de sus padres, pero la razón no es principalmente psicológica, es espiritual. La Escritura enseña que todos nacemos con una naturaleza caída. No heredamos el trauma de nuestros padres, pero sí heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Y sin la intervención de Cristo, esa naturaleza se manifestará en patrones de pecado que pueden parecerse a los de nuestros padres simplemente porque el pecado sigue patrones predecibles. Pero aquí está la buena noticia. El Evangelio ofrece algo mucho más poderoso que simplemente romper ciclos. Ofrece regeneración, ofrece nacer de nuevo. Juan 3:13 dice que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 2 Corintios 5:17 declara que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La diferencia entre el enfoque del sermón y la enseñanza bíblica es esta. El sermón te dice que necesitas trabajar en ti mismo para no transferir tu daño. La Escritura te dice que necesitas ser regenerado por el Espíritu Santo para ser libre del poder del pecado. Uno es autoayuda con lenguaje espiritual. El otro es transformación sobrenatural. Y cuando reduces la obra de Dios a transformar tu daño, en lugar de hacerte una nueva criatura, estás limitando el Evangelio a un proyecto de mejoramiento personal en lugar de un milagro de resurrección espiritual. Los ciclos generacionales de pecado son reales, pero la solución no es terapia mejorada. Es regeneración por el Espíritu de Dios. El proceso de sanidad requiere honestidad con Dios sobre tu ubicación actual. El sermón desarrolla una idea práctica sobre cómo comenzar el proceso de sanidad. El predicador usa una analogía de navegación GPS. Para que un GPS te pueda llevar a tu destino, primero tiene que saber dónde estás ubicado actualmente. El argumento es este. Muchas personas quieren ser sanadas, pero no están dispuestas a ser honestas con Dios sobre su verdadera condición. Siguen fingiendo. Siguen presentando una versión editada de sí mismos en la oración. Siguen usando lenguaje espiritual para esconder el caos emocional que llevan dentro. El sermón dice que tienes que decirle a Dios: estoy enojado, estoy resentido, estoy quebrado, no sé cómo perdonar, sigo culpando a mis padres, sigo teniendo pensamientos destructivos. La idea es que Dios ya conoce tu condición real, pero tú necesitas reconocerla conscientemente ante Él. La sanidad comienza con vulnerabilidad radical. No puedes ser sanado de algo que no estás dispuesto a admitir. Es un mensaje que suena profundamente auténtico, pero también necesita ser examinado bíblicamente. Cuando analizamos esta enseñanza, encontramos que hay verdad aquí, pero también hay una omisión teológica crítica. Es cierto que la Escritura valora la honestidad ante Dios. Los salmos están llenos de expresiones crudas de dolor, duda, enojo y confusión. El Salmo 13 comienza con: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? El Salmo 22 comienza con las palabras que Jesús mismo citó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no tiene problema con la honestidad emocional. De hecho, la invita. Primera de Pedro 5:7 dice:
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero aquí está el problema con el enfoque del sermón. Presenta la honestidad como el primer paso de un proceso terapéutico, no como parte de una relación de pacto con un Dios santo. La Escritura no solo te invita a ser honesto sobre tus sentimientos, te invita a ser honesto sobre tu pecado, y esa es una diferencia enorme. El Salmo 51, la oración de arrepentimiento de David después de su pecado con Betsabé, no dice, «Dios, estoy quebrado por mi trauma». Dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos». La honestidad bíblica incluye reconocer no solo tu dolor, sino también tu rebelión. No solo tu condición de víctima, sino también tu condición de pecador. Entonces, ¿cuál es el balance bíblico correcto? Es verdad que Dios te invita a ser completamente honesto con Él. Puedes llevarle tu dolor, tu confusión, tu enojo, tus preguntas. Hebreos 4:16 dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero la honestidad bíblica no se detiene en la expresión emocional. Se mueve hacia la confesión y el arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». La palabra confesar aquí no solo significa admitir lo que siento. Significa estar de acuerdo con Dios sobre la realidad de mi pecado. Y aquí está la diferencia crítica entre la sanidad emocional y la redención bíblica. La sanidad emocional se enfoca en validar tus sentimientos. La redención bíblica se enfoca en transformar tu corazón. El sermón te dice, sé honesto con Dios sobre tu ubicación actual para que Él pueda llevarte a donde necesitas estar. Y eso suena bien, pero la Escritura va más profundo. Reconoce que estás muerto en delitos y pecados para que Dios pueda darte vida en Cristo. No es solo un cambio de ubicación, es una resurrección. La honestidad es importante. Pero sin arrepentimiento y fe en Cristo, la honestidad se convierte solo en una catarsis emocional, no en una transformación espiritual. El sermón trata la relación con Dios como si fuera una sesión de terapia donde expresas tus sentimientos. La Escritura presenta la relación con Dios como un pacto donde reconoces tu pecado, recibes perdón por fe y experimentas regeneración por el Espíritu Santo. Y la diferencia entre ambos no es solo una cuestión de énfasis. Es la diferencia entre mejoramiento emocional y salvación eterna. La promesa que nunca debiste hacer. No voy a llorar más. Este es el momento más emocional y personal del sermón. El predicador comparte que después de aquel incidente traumático a los 5 años, cuando su padre borracho lo culpó de la enfermedad de su madre, él hizo una promesa que marcaría su vida durante décadas. No voy a llorar más. El sermón describe cómo esa decisión infantil se convirtió en una coraza emocional. Durante 25 años, el predicador vivió sin llorar. Se convirtió en alguien emocionalmente inaccesible. Desarrolló una personalidad dura, sarcástica, distante. Y luego el sermón narra el momento del quiebre. Estaba viendo la película Up de Pixar, y durante la escena donde el anciano revisa el álbum de recuerdos de su esposa fallecida, algo dentro de él se quebró. Por primera vez en más de 2 décadas, lloró. El mensaje del sermón es claro. Reprimir las emociones no es fortaleza. Es una forma de daño autoimpuesto. La verdadera sanidad requiere permitirte sentir, llorar, ser vulnerable. Es un testimonio conmovedor, pero también necesita ser examinado desde una perspectiva bíblica más amplia. Cuando analizamos esta enseñanza desde la Escritura, encontramos que el sermón está tocando algo genuino, pero lo está enmarcando de una manera terapéutica más que teológica. Es cierto que la Biblia no promueve la represión emocional. Jesús lloró en el funeral de Lázaro, según Juan 11:35. Pablo habla de su angustia por los creyentes en varias cartas. Los salmos, como ya mencionamos, están llenos de expresiones honestas de dolor. Entonces, la idea de que reprimir las emociones no es saludable encuentra apoyo general en el patrón bíblico de expresión emocional honesta. Pero aquí está el problema teológico. El sermón presenta la liberación emocional como si fuera sinónimo de sanidad espiritual. Y eso no es lo mismo. El sermón celebra el momento en que el predicador finalmente lloró como si fuera el momento de su sanidad. Pero la Escritura presenta la sanidad como algo mucho más profundo que la liberación de emociones reprimidas. Jesús no vino principalmente para enseñarte a sentir tus emociones. Vino para perdonar tu pecado, reconciliarte con Dios y darte vida eterna. Juan 3:16 no dice,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que aprenda a procesar su trauma no se pierda. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La diferencia es crucial. El sermón está tratando un síntoma emocional como si fuera la enfermedad espiritual completa. Entonces, ¿cuál es la perspectiva bíblica equilibrada? Es verdad que la represión emocional no es el ideal bíblico. Dios te creó con emociones, y la Escritura modela una expresión sana de esas emociones en el contexto de la relación con Él. Pero la sanidad bíblica va mucho más allá de permitirte llorar. La sanidad bíblica es transformación completa de tu ser por el poder del Espíritu Santo. Ezequiel 36:26 describe esta transformación. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Nota que Dios no dice, te ayudaré a sacar las emociones reprimidas de tu corazón de piedra. Dice, te quitaré el corazón de piedra y te daré uno nuevo. La promesa bíblica no es catarsis emocional, es regeneración espiritual. Y aquí está el peligro de confundir ambos. Si reduces la sanidad a un momento emocional de liberación, entonces tu esperanza está puesta en tu propia capacidad de procesar sentimientos, no en la obra redentora de Cristo. Puede ser que necesites aprender a expresar emociones de manera saludable. Puede ser que necesites consejería para trabajar a través de trauma. Y eso está bien. La sabiduría práctica y el apoyo profesional tienen su lugar. Pero la Escritura te llama a algo más profundo y más poderoso. Nacer de nuevo. Ser hecho nueva criatura en Cristo. Experimentar una transformación tan radical que Pablo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso no es solo aprender a llorar después de 25 años de represión. Eso es morir a tu viejo yo y ser resucitado con Cristo a una vida completamente nueva. El sermón te ofrece liberación emocional. El Evangelio te ofrece resurrección espiritual. Y la diferencia entre ambos es eterna. Entonces, después de examinar estos 7 puntos teológicos del sermón, confesiones de un hombre dañado, ¿qué hemos descubierto? Hemos encontrado un mensaje que tiene buenas intenciones. Un mensaje que conecta emocionalmente con millones de personas. Un mensaje que reconoce el dolor real que muchos han experimentado. Pero también hemos encontrado un mensaje que, al ser examinado cuidadosamente bajo la luz de la Escritura, revela una teología centrada en el ser humano más que en Cristo. Una teología que enfatiza sanidad emocional más que transformación espiritual. Una teología que te invita a construir tu identidad sobre tus heridas en lugar de sobre el Evangelio. Y eso no es una crítica menor. Porque lo que crees sobre quién eres determina cómo vives, cómo te relacionas con Dios y dónde pones tu esperanza eterna. Revisemos rápidamente las principales clarificaciones que hemos identificado en este análisis. Primero, la Escritura no enseña que tienes un núcleo valioso intacto que solo necesitas descubrir. Enseña que necesitas una recreación completa en Cristo. No eres una caja dañada con contenido bueno. Eres un pecador que necesita nacer de nuevo. Segundo, la culpa bíblica no es solo un sentimiento psicológico. Es una condición objetiva ante Dios que requiere el perdón que solo Cristo puede ofrecer. No fue tu culpa, es verdad en el contexto del pecado de otros, pero no aborda tu propia necesidad de redención. Tercero, Dios no usa tu daño. Dios redime el mal que has experimentado, y esa diferencia es crucial, porque uno te mantiene identificado con tu trauma, y el otro te lleva a identificarte con Cristo resucitado. Cuarto, tu identidad bíblica no es persona dañada. Es pecador fuera de Cristo o nueva criatura en Cristo, y esa distinción lo cambia todo. Quinto, los ciclos generacionales no se rompen simplemente por decisión o terapia. Se rompen por regeneración del Espíritu Santo, que te hace una nueva criatura capaz de vivir en obediencia a Dios. Sexto, la honestidad con Dios es importante, pero sin arrepentimiento y fe en Cristo, se queda en catarsis emocional y nunca llega a transformación espiritual. Y séptimo, la sanidad bíblica no es aprender a expresar emociones reprimidas, es recibir un corazón nuevo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué haces con esta información? Si este sermón te ha ministrado emocionalmente, no tienes que rechazar todo lo que te ayudó, pero sí necesitas ir más profundo. Necesitas preguntarte, ¿estoy buscando principalmente consuelo emocional o transformación espiritual? ¿Estoy construyendo mi identidad sobre mis heridas o sobre Cristo?
Porque la verdad es que puedes tener todos los momentos de liberación emocional que quieras, puedes llorar en cada servicio de adoración, puedes conectar profundamente con mensajes sobre trauma y sanidad, pero si nunca llegas al punto de reconocer tu condición como pecador que necesita un Salvador, y si nunca experimentas el nuevo nacimiento del que Jesús habló en Juan 3, entonces todo lo demás es solo mejoramiento temporal, no redención eterna. La buena noticia del Evangelio no es que tus heridas tienen propósito. La buena noticia es que Cristo murió por tus pecados, resucitó al tercer día y ofrece vida eterna a todo aquel que cree en Él. Y esa vida eterna incluye transformación completa, restauración total y una identidad nueva que no está definida por lo que te hicieron, sino por lo que Cristo hizo por ti. 2 Corintios 5:17 lo dice de esta manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No dice, las heridas viejas fueron procesadas. No dice, los traumas viejos fueron validados. Dice, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y esa es una promesa que va infinitamente más allá de cualquier mensaje terapéutico que puedas escuchar, por más emotivo que sea. Entonces, la pregunta que te dejo es esta. ¿Estás buscando sanidad emocional o salvación eterna? ¿Estás buscando un mensaje que valide tu dolor o un Salvador que te transforme completamente? Porque puedes tener ambos, pero solo si entiendes que uno está subordinado al otro. La sanidad emocional genuina es un fruto de la obra de Cristo en ti, no el objetivo principal del Evangelio. Y cuando pones las cosas en el orden correcto, cuando reconoces tu pecado, recibes el perdón de Cristo y experimentas la regeneración del Espíritu Santo. Entonces sí, todas las áreas de tu vida, incluyendo tus heridas emocionales, pueden comenzar a ser sanadas dentro del contexto de tu nueva identidad en Cristo. Pero si inviertes el orden, si haces de la sanidad emocional el objetivo principal, terminas con una versión del cristianismo que es más parecida a la autoayuda con lenguaje espiritual que a la fe bíblica histórica. Y eso no es lo que Cristo ofreció. Cristo ofreció algo mucho más radical, mucho más poderoso, mucho más eterno. Vida nueva, identidad nueva, propósito nuevo, esperanza nueva, no basada en tus heridas, basada en su resurrección, y esa es la diferencia entre un sermón que te hace llorar y un evangelio que te hace vivir. ¿Cuál estás eligiendo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si hay algún punto del sermón que no he analizado, o si hay algún sermón de cualquier predicador que quieres que analice, también házmelo saber en los comentarios. Si este análisis te ayudó a ver este pasaje con más claridad, dale me gusta para seguir haciendo estos videos. Y finalmente, si crees que algún hermano de tu congregación necesita ver este análisis, compártelo para que otros también puedan reflexionar sobre estas verdades profundas.